pedirle más. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal, mi amada familia en Cristo? Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Les damos la cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan a nuestra transmisión en vivo, aquellas personas que irán conectándose poco a poco con el transcurso de los días. Les recordamos que ustedes pueden compartir este mensaje, porque sabemos también que hay muchas personas necesitando escuchar una palabra de fe y una palabra de esperanza. Y tal vez tú seas aquella persona que ayude a otros a encontrar la verdad de Cristo a través de cada uno de estos mensajes que no son más que la palabra del Señor realmente entregada para nosotros, para que podamos caminar diariamente con ella. Yo les invito a que dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para que recibamos el mensaje que el Señor trae para nosotros en este día. Bienvenidos. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 5 y los versículos 25 al 29, que una mujer, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y seguida la fuente de sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Yo le invito a que cierre sus ojos y que le digamos al Señor, Señor, queremos un milagro sobrenatural en nuestra vida. Queremos, Señor, sanidad en nuestros cuerpos. Tal vez hemos pasado muchos años con un diagnóstico difícil, o tal vez acabamos de recibir uno, o tal vez estamos atravesando el valle de sombra y de dificultad, de muerte con nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que seas tú, Señor, sanando nuestros corazones, sanando nuestra mente y sanando nuestros cuerpos cansados. Porque sabemos, Señor, que si aún tocaremos el borde de tu manto, Señor, seremos salvos. Seremos libres de cualquier enfermedad, libres de cualquier adicción, libres de cualquier complicación. Revélate, Señor, a nosotros y enséñanos cómo podemos encontrar verdadera sanidad y libertad a través de ti, que eres el camino, que eres la verdad y que eres la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues he traído este tema o esta prédica de hoy que he titulado Milagros y Sanidades, porque hemos atravesado un tiempo de dificultad y cuando la fe toca a Cristo, los milagros, la sanidad y la esperanza llegan a la vida de las personas. Por eso estructuré esta prédica en torno a la historia de esta mujer que llevaba 12 años enferma. Y quiero que nosotros como congregación vayamos a comprender que los milagros comienzan cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Quiero que nosotros como congregación podamos comprender que nuestras vidas cambian cuando nosotros nos acercamos a Cristo y tocamos el borde de su manto. Y quiero que nosotros podamos entender que finalmente la más grande sanidad siempre tiene que ver con encontrarnos con Jesús, con encontrarnos y caminar con Él, con encontrar su verdadera presencia en nuestras vidas y sanar nuestros corazones rotos. Porque muchas veces lo que aqueja nuestro cuerpo es producto de todas nuestras inseguridades, de todo nuestro dolor, de todo nuestro sufrimiento, de todos nuestros traumas. Todos conocemos a personas que luchan con enfermedades difíciles. Algunos llevan meses esperando una respuesta médica, otros acaban de recibir un diagnóstico desalentador, desolador, otros han agotado tratamientos por todas partes y esto es extenuante, ¿verdad? Cansa a una persona, limita realmente y algunos están cansados emocionalmente y otros han comenzado a perder la esperanza. Pero la pregunta que quiero que nos hagamos hoy es, ¿qué hacemos cuando nuestras fuerzas se agotan? ¿Qué hacemos cuando nuestra esperanza se termina? ¿Qué hacemos cuando estamos exhaustos, cuando estamos cansados? Pues esta mujer nos muestra que llevaba 12 años, estaba cansada de esa situación. Estaba extenuada. ¿Qué estás haciendo tú
con tu cansancio. Porque la respuesta que nos da la Biblia no es simplemente que tengamos optimismo. Y es que muchos, sobre todo para esta época o por en este tiempo, han empezado a seguir todas las redes optimistas de superación personal. De hecho, muchos predicadores, más que predicar el Evangelio de Jesús, se han convertido en excelentes motivadores emocionales, ¿no? Pero la Biblia no enseña solo que tengamos optimismo. La Biblia nos enseña que no se trata de una fórmula secreta y que no se trata de una emoción, sino que se trata de que nosotros realmente demos un paso de fe y que nosotros realmente nos acerquemos a Cristo con fe. No a una fórmula, no en emoción, no que nos acerquemos a un hombre, no que nos acerquemos a un ministerio en específico, no que nos acerquemos a una persona, no, es que aquí está la solución, váyase para donde el médico tal, no, que nos acerquemos a Jesús. ¿Por qué no podemos seguir moviéndonos en emoción? Pues como primera medida, la fe verdadera nace cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad. Y nosotros empezamos a reconocer que necesitamos a Jesús, a reconocer que necesitamos ayuda. La mujer había sufrido en Marcos 5:25 durante 12 años. Había gastado todo su dinero, había probado todo lo que había a su alcance en su época, pero ¿qué pasaba? Seguía igual. Y muchas veces Dios permite que nosotros lleguemos al límite de nuestra capacidad, al límite de nuestra resistencia, al límite de nuestras fuerzas, para descubrir que nuestra esperanza verdadera proviene de Él y no de tratamientos. Para descubrir que nosotros tenemos que aferrarnos a Él con fuerza y no a lo que el mundo nos muestra. Porque hay personas que han confiado en médicos, pero igual han terminado bastante peor de lo que estaban al principio. Hay personas que han puesto toda su confianza en el dinero, pero igual no les ha sido suficiente. Hay personas que han recorrido el mundo en busca de tratamientos. Hay personas que han utilizado muy bien sus influencias. Hay personas que han tenido mucha fuerza y fortaleza mental por sí mismas, pero caminando solos, aunque todas esas cosas pueden ser útiles, ninguna de esas cosas puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Y aunque muchas de las cosas que hagamos pueda que nos ayuden de repente y puedan ser herramientas de Dios puestas ahí, Dios tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. El Salmo 121 y el versículo 1 y 2 dice que Jehová es nuestro guardador. Y entonces David exclama: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y yo te invito ya que alces tus ojos a Cristo. Y yo te invito que en medio del dolor, que en medio de la enfermedad, que en medio de la situación difícil que estás viviendo, levantes los ojos y dejes de mirar tu condición, y dejes de mirar tu limitación, y dejes de mirar eso que te duele, y comiences a mirar el milagro que viene hacia ti, de parte del hacedor de milagros. Porque los milagros comienzan cuando nosotros dejamos de mirar nuestras limitaciones y comenzamos a mirar al único que puede hacernos el milagro. Y comenzamos a mirar al único que puede transformar nuestro dolor en alegría, al único que puede transformar nuestro llanto en gozo, al único que puede transformar nuestra realidad de manera sobrenatural. Pero necesitamos también activar esa fe. Y como segunda medida, la fe se activa cuando nosotros escuchamos quién es Jesús. Escuchen bien, porque me encanta esta parte. Dice Marcos 5:27, cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer que tenía el flujo de sangre, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted qué ha hecho cuando le han hablado de Jesús? ¿Cuál ha sido la reacción suya cuando le han hablado de Cristo? La fe no nació de la nada. La fe de esta mujer nació porque escuchó acerca de alguien que podía sanarla. Porque escuchó acerca de alguien que tenía una solución para aquello que ella llevaba 12 años cargando como un yugo de tristeza, de dolor, de sufrimiento. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos habla de Cristo? Muchos de nosotros, o muchas personas de hecho, se molestan, ¿verdad?
Muchos dicen, es que esta es mi religión, a mí no me venga con sus religiones ahorita, yo no voy a cambiar mi creencia, yo no voy a dejar de ir donde yo voy, yo no voy a... Esta era una mujer judía que escuchó hablar de Jesús, que hubiera podido poner sus costumbres religiosas por delante y hubiera podido responder, no, yo soy judía, yo no tengo por qué ir donde ese tal Jesús. Pero ella decidió ir y tocar el borde de su manto porque entendió que allí estaba su milagro. Ella supo que tenía que ir más allá de su religiosidad. Ella supo que tenía que acercarse a Él. Y la palabra del Señor en Romanos 10 y el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando nos hablan de Cristo? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando nos presentan al que puede resolver nuestra situación? Porque ese Jesús que sanó a esta mujer, ese Jesús que restauró la vida de esta persona, sigue salvando vidas hoy en día. Ese Jesús sigue siendo poderoso. Ese Jesús sigue teniendo compasión de ti y de mí. Ese Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y Hebreos capítulo 13 y el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No vayan a creer que en el siglo IV dejó de ser Jesús. No van a creer que en el siglo XVIII dejó de ser Jesús. O no vayan a creer que porque vino el siglo XXI, entonces dejó de ser Él. Él puede sanarnos, Él puede salvarnos, pero necesitamos dejar a un lado todos nuestros paradigmas religiosos. La enfermedad puede hablar, el diagnóstico puede hablar, el miedo que nos inunda cuando nos enteramos de las malas noticias puede hablar, pero la palabra de Dios tiene que tener la última palabra. Cuando esta mujer escuchó la palabra, cuando esta mujer escuchó de Jesús, entendió que no se trataba de religión, que no se trataba de un ritual. Porque muchos dicen, hey, ven aquí, que te hacen un baño con hierbas. O no, mira, ven allá, que allá este señor sí que te hace aquello o lo otro. De hecho, algunos dicen que para recibir sanidad se necesita que hayan multitudes. Es que ese sí sana porque sí tiene unción, tiene una iglesia grande, muchas personas. Y hemos encasillado a Jesús, ¿verdad? Es que mi familia siempre ha ido donde fulano, donde sutano. Es que le tenemos fe, de hecho decimos, es que yo le tengo fe a esta planta. Esa planta es milagrosa. Y ponemos nuestra fe en muchas otras cosas, porque lo aprendimos de niños. Pero la verdad es que la verdadera fe tiene que unirnos a Cristo. Porque esa es la tercera cosa interesante que traje para exponerles hoy. La verdadera fe nos tiene que acercar a Jesús. La verdadera fe nos tiene que unir como seguidores de Cristo, no separarnos. Dice Marcos 5, 27, 28, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. La fe tiene que unirnos. La fe tiene que hacernos atravesar una multitud. Y esta mujer no solamente creyó en Jesús, esta mujer actuó. Esta mujer se acercó. Esta mujer cumplió lo que se propuso en su corazón hasta que tocó el borde de su manto. La fe bíblica produce movimiento, no estancamiento. La fe bíblica nos hace actuar no en una emoción de domingo, sino en una confianza verdadera que viene del corazón, que solo Cristo puede poner en nuestro corazón. La fe verdadera realmente nos hace manifestar acciones, de tomar acción y de seguir a Jesús. Y la Biblia no solo nos presenta el ejemplo de esta mujer con flujo de sangre. Traje varios ejemplos de fe en movimiento, de la verdadera fe que nos acerca, de la verdadera fe que nos une. El ciego Bartimeo, en primera medida, como primer ejemplo, en Marcos 10, 46, 52,
dice que muchos lo reprendían, porque el ciego Bartimeo, unos renglones antes, estaba clamándole a Jesús y estaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este diagnóstico? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta dificultad? ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestras necesidades? Necesitamos entender que aunque nos manden a callar, tenemos que tomar acción y clamar al Señor. Y si es necesario, decirlo de rodillas y gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay otra historia en la Biblia acerca de un paralítico que sus amigos lo llevaron y rompieron el techo de la casa donde estaba predicando Jesús y lo bajaron en una camilla. Porque la fe verdadera nos lleva a acercarnos a Cristo. La fe verdadera nos mueve, nos impulsa a acercarnos a Él. Aunque tengamos que romper un techo si es necesario para bajar a escuchar la palabra del Señor. Pero aquí, por ejemplo, la puerta está abierta. Pero de hecho a veces les decimos: hey, te invito a que escuches la palabra de Dios. No, invíteme a cualquier cosa menos a eso. Pero no sé si un día tengamos que ir y romper un techo para encontrar a alguien que nos hable de Jesús. El centurión, por otra parte, creyó en la palabra de Jesús. Y en Mateo 8:8 nos cuenta la historia de este centurión, en Mateo 8, y en el versículo 8 dice que el centurión le respondió a Jesús y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y esto para aquellas personas que dicen que tienen que ir a algún lugar para que oren por ellas, o que tienen que hacer no sé qué cosas para poder encontrar la sanidad. Este hombre era tal su fe que le dijo: no, di la palabra porque mi hijo sanará. Estamos activando ese tipo de fe en medio de nuestra situación. Porque tristemente incluso hay personas que de hecho dicen que si hacemos la oración virtual eso no funciona. Pero este hombre ni siquiera tenía wifi en su casa en esa época. Pero le dice a Jesús: Señor, solo di la palabra. Porque si tú dices la palabra, yo voy a ser sano. Y necesitamos activar ese tipo de fe. Jairo fue a buscar al maestro. Y les tengo un dato interesante. Jairo era un principal de la sinagoga. O sea, para que me entiendan, Jairo era un líder respetado entre el pueblo judío. Y recuerden que a Jesús lo crucificaron por la oposición, ¿no? Pero a pesar de la posición de Jairo, a pesar de ser un principal de la sinagoga, a pesar de tener su religión, para decirlo más claramente, se humilló delante de Jesús porque su hija estaba muriendo. Y en Marcos 5:23 dice: y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y vamos poniendo por delante paradigmas religiosos para encontrar la sanidad. Pero vemos personas no común y corrientes, centuriones romanos, principales de la sinagoga, corriendo a los pies de Cristo y diciéndole: Señor, tú tienes la última palabra. Mi hija puede estarse muriendo, pero tú tienes la última palabra. Si tú pones la mano sobre mi hija sanará. ¿Qué estamos esperando para que verdaderamente vayamos corriendo hacia ese milagro que necesitamos? ¿Qué estamos esperando para realmente rendir nuestras vidas a Cristo? Todos ellos tuvieron algo en común. Se acercaron a Jesús. No a una iglesia, no a un pastor, no a una denominación. Se acercaron a Jesús. Y Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Es interesante cómo Santiago nos muestra que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos humillamos delante de Él, nos reconocemos pecadores, necesitados, limpiamos nuestras manos,
cambiamos el doble ánimo, las inseguridades, por la certeza de que Cristo puede hacer algo, ocurren verdaderos milagros. Porque como cuarto, el milagro más grande comienza con una vida rendida a Cristo. Y muchas personas buscan sanidad del cuerpo, pero Jesús quiere sanar el alma. Jesús quiere sanar el corazón. Jesús quiere sanar la culpa. Jesús quiere sanar el pecado. Jesús quiere sanar la desesperanza. Jesús quiere sanar nuestras inseguridades, nuestros apegos religiosos. Jesús quiere sanar nuestro corazón. Jesús quiere sanar nuestra mente. En Marcos capítulo 2 y el versículo 5, dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y es extraordinario, pero vemos a Jesús sanando a un paralítico, pero ocupándose en primera medida de su vida espiritual. Porque primero que sanarlo, le dijo: tus pecados están perdonados. Y nosotros como primera medida necesitamos encontrar la manera de arrepentirnos de nuestros pecados y rendir nuestra vida a Cristo, porque Él quiere sanarnos en primera medida el corazón y nuestra vida espiritual. Y Él necesita corazones dispuestos a poner la fe en Él. La primera necesidad de este paralítico de Marcos 2:5 era espiritual. Eso que no lo dejaba caminar estaba en su corazón. Eso que no te deja levantar puede estar en tu corazón. Eso que te trajo ese diagnóstico a tu vida puede estar en tu corazón. Y Jesús quiere sanarte de manera integral, porque tal vez algunos han venido buscando sanidad física durante mucho tiempo, pero Dios quiere hacer algo aún más grande en nuestras vidas. Dios quiere darnos verdaderamente libertad y restaurar nuestra relación con Él, porque a Él le interesa que nosotros seamos sus amigos. Y a Él siempre le va a interesar que nosotros seamos sus amigos. Y dijo: hoy ya yo no los llamo siervos. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo quiero que ustedes sean mis amigos. De aquí en adelante los voy a llamar mis amigos. Pues como quinto, ese mismo Jesús y ese mismo Dios sigue haciendo milagros hoy. Porque tenemos un problema enorme. Y es que hemos perdido la fe, hemos perdido la esperanza. Creemos que Dios ya no hace milagros, creemos que Dios ya no hace cosas sobrenaturales en nosotros, creemos que Dios ya no obra. Pero la Biblia enseña que Dios sana. Santiago 5, 14 y 15 dice que si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere pecado, pues esos pecados le serán perdonados. Y en este tiempo hemos orado por ti. En este tiempo hemos orado por tu sanidad. En este tiempo hemos orado por tu restauración. En este tiempo hemos orado por tu libertad. En este tiempo nos hemos puesto de rodillas y hemos clamado al Señor. Y necesitamos que te nos unas. Y que des un paso de fe. Y que pongas al Señor en primer lugar, en el centro de tu vida. Y que lo permitas hacer esos milagros sobrenaturales, porque todavía hay milagros a la orden del día. El Salmo 103 y el versículo 2 y 3 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el que sana. Él es el que sanaba en esa época. Él es el que sana ahora. Y es el que va a sanar por los siglos de los siglos. Nosotros tenemos que entender que no se trata de que manipulemos a Dios, porque la fe no manipula a Dios. La fe confía en Dios. Y muchas veces esos milagros son instantáneos, esas transformaciones son instantáneas. Yo miro atrás y veo mi condición y digo: wow, fue instantáneo, qué rápido fue. Pero muchas veces toma tiempo, otras veces toma semanas, meses, años, y es progresivo.
Pero lo que sí pasa siempre es que Dios nos sostiene en medio de la prueba cuando nosotros nos aferramos a Él y cuando nosotros estamos en Él. Todo lo que nos sucede nos ayuda para bien. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y si te aferras a la verdad de Cristo, y si te aferras a ese milagro, aún esta enfermedad desconocida, aún este diagnóstico difícil, aún este tratamiento súper complicado por el que estás atravesando, va a obrar en tu vida para bien. La mujer tocó el manto, pero en realidad fue Jesús quien transformó su vida. En realidad fue Jesús quien cambió su realidad, quien hizo el milagro sobrenatural. Y hoy muchos necesitan más que un diagnóstico favorable. Hoy muchos necesitan un encuentro con Cristo. Porque donde llega Jesús hay esperanza en el desánimo. Porque donde llega Jesús hay paz para el afligido. Porque donde llega Jesús hay restauración para el quebrantado. Porque donde llega Jesús hay salvación para el pecador. Y un día Gigi Ávila dijo algo que me sorprendió, pero también tocó mucho mi corazón. Sí, nosotros necesitamos que las personas se sanen, pero también necesitamos que las personas se salven. Hoy hay poder en la sangre de Cristo para sanar conforme a su perfecta voluntad, porque Él es el único que puede realmente traer sanidad a nuestras vidas. Y yo sé que tal vez has venido cargando con una enfermedad durante mucho tiempo, con un dolor, con una noticia difícil, y quizás ya te agotaste y agotaste todas tus fuerzas, ya agotaste todo tu dinero. Y hoy no te quiero invitar a que pongas tu fe en la emoción ni en una experiencia. Hoy te quiero invitar a que pongas tu fe en Cristo. Y si tú necesitas un milagro, yo te invito a que cierres tus ojos y vengas a Cristo. Si tú necesitas sanidad, si necesitas restauración, si necesitas entregar tu vida a Él, si necesitas perdón. Hebreos 4:6 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el momento de que cierres tus ojos, te pongas de rodillas. Si no puedes, no importa. Ahí donde estás, dile: Señor, yo necesito acercarme a ti. Yo necesito tocar el borde de tu manto. Yo necesito rendir mi mente, mi corazón, mi vida, mis acciones, mi comportamiento, mis actitudes, mis pensamientos. Yo necesito rendirme completamente a ti, porque sé que eres un Dios de milagros, porque sé que eres el Dios de lo sobrenatural, porque sé que eres el Dios que puede sanarme, porque sé que no necesito hacer un protocolo para que tú hagas un milagro en mi vida. Porque sé que no se trata de personas, que no se trata de denominaciones, que no se trata de quién oró por mí. Se trata de ti, Jesús. Y por eso quiero decirte que eres el Señor de mi vida. Y por eso quiero aferrarme a tus promesas. Y por eso quiero que tú cumplas tu palabra y me des una nueva vida. Y me des una nueva oportunidad y cambies mi lamento y lo que hoy es tristeza y lo que hoy es aflicción en un testimonio poderoso de que tú trajiste sanidad, restauración y libertad a mi vida. Y yo te entrego, Señor, mi enfermedad, te entrego mi aflicción, te entrego mi inseguridad, te entrego mi dolor, te entrego mi momento de dificultad, para que seas tú tomando el control, Señor, de cada una de las áreas de mi vida y transformándolas conforme a tu perfecta voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Recuerden que cuando queremos un milagro necesitamos tocar el manto del único que hace milagros, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará.
con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el medio